Nueva ruralidad, como estamos planteando, pelea por las tierras y también las palabras hacia el campo. Estamos ya con Sergio Bernstein, con Fernando González. Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mira el campo, Alberto Fernández. Es muy interesante este giro. Recordemos que Alberto Fernández dejó el gabinete de Cristina ya por 2008, luego del conflicto con el campo, la 125, y en esta oportunidad no solamente hay un intento de seducir al sector agroindustrial, que es vital para que Argentina aumente las exportaciones, sino que incluso hay una iniciativa de algunos movimientos sociales, sobre todo Grabois y compañía, de efectivamente un retorno a la ruralidad. Hay que tener en cuenta aquí que, como está planteada hoy, toda la cadena agroindustrial es fundamental para la Argentina, es vital como fuente de generación de riqueza, pero no genera mucha demanda de mano de obra. Por supuesto, esto puede cambiar y hay que pensar en la industrialización, ¿verdad?, de la producción agroindustrial, o sea, generar más valor agregado. Pero aquí me parece que hay una situación un poco utópica, ¿no?, de que la gente puede ir al campo del Gran Buenos Aires, conseguir un pedazo de tierra y ponerse a trabajar con, digamos, seguramente niveles de productividad muy bajos. Creo que faltan detalles de esta intención. Ojalá podamos retener la gente que usualmente migra del campo a la ciudad. Claro. Eso ya sería importante. Ahora, revertir las corrientes migratorias me parece un poquitito voluntarista. ¿Pero qué quiso decir con cierta ruralidad? Bueno, hay algunos países... ¿Tener una huerta? Por ejemplo, en Europa, Francia es un... Bueno, claro, hay algunos países, Francia es un buen ejemplo, ¿no?, donde hay toda una política de retención de capital humano en pueblos relativamente pequeños. Y esto implica sobre todo protección de algunos productos y digamos, también. Marcas en origen y demás. Eso requiere sofisticación, ¿no? Acá me parece todo un ideal de una nueva forma de entender la agricultura con cultivos orgánicos, que efectivamente mucha gente lo defiende, pero hay que ver si las economías dan como para que esto les permita a las familias sostenerse y no requiera, obviamente, subsidios por parte del Estado. También la pregunta es dónde van a salir las tierras. Claro, sí, esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Este intento de reforma agraria, esto implica más gasto público, por supuesto, ¿no? Eso te iba a decir. Vamos a subirnos a la máquina del tiempo a un momento en el que no nos imaginábamos ni siquiera que podíamos llegar a estar hablando de una pandemia, ni que hablar de la palabra COVID-19. Hablaba Juan Grabois, septiembre del año pasado, si mal no recuerdo, de impulsar una reforma agraria para avanzar con la redistribución de la tierra. ¿No sería importante como mensaje para el campo y sobre todo teniendo en cuenta el antecedente reciente de Vicentín, que hubiera un mensaje más claro del presidente con respecto a las reglas de juego? Indudablemente. Obviamente, con el campo siempre este gobierno o el kirchnerismo ha tenido una relación muy conflictiva, antes de la 125 y sobre todo después de la 125. En particular, la idea de la reforma agraria es un poquito anacrónica. Ustedes saben que hay muchas experiencias en el mundo de reformas agrarias. En general han fracasado. Cuando digo fracasado es... digamos, la productividad de la tierra en pequeñas unidades es en general muy baja, y en la Argentina estamos hablando de un sector que tiene una competitividad global impresionante. La tecnología, las tecnologías de precisión, las semillas con mucha genética y demás que se utilizan en el campo argentino están a nivel de, digamos, las zonas más competitivas del mundo, Iowa en Estados Unidos, Canadá, etcétera. El campo argentino es hipercompetitivo. Hacer una reforma agraria y distribuirlo a gente que tiene dificultades en términos económicos, que no va a tener financiamiento, que no tiene el conocimiento para estar al mismo nivel, sería un fracaso adicional para la Argentina. Bien. Ahora, si de lo que estamos hablando son tierras fiscales o tierras que están, digamos, en manos de las Fuerzas Armadas, bueno, lo podemos charlar, pero hay que tener mucho cuidado en no generar estímulos perversos o desincentivos al sector que está generando dólares, que puede generar mucho más dólares. Sería efectivamente Clarísimo. un tiro en el pie, mucho peor que lo de Vicentín. Está Fernando González y le preguntamos a Fernando porque hoy Grabois habló de que las tomas de tierras que se están dando, las usurpaciones, son por la situación social
Y decíamos que empezó el fuego amigo de nuevo porque una ministra salió a oponerse a estas declaraciones de Grabois. Fernando. Sí, absolutamente. Es María Eugenia Bielsa, ¿no? Que es la ministra justamente de Hábitat que tiene a cargo el comentario o el área donde hizo el comentario negativo Grabois. Acá lo que sucede es que hablan de dos cosas distintas, ¿no? Grabois plantea algo que está dejando en evidencia que está mal la situación económica y por eso dice justamente, tengo un poquito de retorno y me escucho a mí mismo y se complica. Pero bueno, lo que planteó Grabois afecta directamente, ahí está, perfecto, al gobierno, ¿no? Porque plantea que hay una situación económica muy compleja y está diciendo, por eso es que la gente va a tomar tierras, por eso es que la ministra sale a cruzarlo, porque si no estaría admitiendo que es muy mala la situación. La situación económica de la Argentina está muy, muy complicada por la pandemia, por el efecto arrastre que venía de la gestión anterior y por los errores propios que tiene el actual gobierno. La cuestión es que hablan de dos cosas distintas. Recién decía Sergio Bernstein, no muy bien, parecía utópica la propuesta del gobierno, esto de la nueva ruralidad. En el 2002, Eduardo Duhalde habló del taylorismo, que era volver a tener mano de obra de pico y pala para tratar de combatir la enorme desocupación y el enorme crecimiento de la pobreza que llegó al 52% después de la crisis del 2001. Pero terminó salvándolo la agroindustria con la soja a 400, 500 y 600 dólares la tonelada y el boom de 2002, 2003, 2004 que hubo con la exportación de granos por parte de la Argentina. Acá hoy eso no sucede ni va a suceder porque primero la soja tiene un precio mucho más bajo en términos relativos y segundo porque el cepo al dólar que establece el gobierno hace que los exportadores de granos, quienes están en la agroindustria, terminen cobrando 45 pesos por cada dólar por el gran porcentaje que tienen las retenciones. Fernando. Así que es muy diferente la situación, sí. Vamos a escuchar a Alberto Fernández porque vos sabés que Macri viene hablando de libertad y criticando la cuarentena del gobierno y hoy le contestó el presidente a Macri. ¿Sí? Alberto Fernández, escucha, dijo esto. Hay que ser muy conscientes de los riesgos que estamos corriendo, que no han pasado y que debemos tratar con seriedad. Y que la verdad acá no está en discusión. En la Argentina, donde tenemos más del 60% de la población concentrada en grandes centros urbanos, y tenemos un territorio vasto, inexplotado. Bueno, ahí estábamos tratando de escuchar a Alberto en el momento en que directamente le responde a Macri y le dice que para ser libre primero hay que estar vivos, ¿no? En referencia a los que piden terminar con la cuarentena, Fernando. Mira, se cumple un año de las PASO. Yo creo que el presidente tuvo la gran oportunidad cuando surgió la pandemia y todo ese esquema de consenso y de medidas junto a Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, lo hicieron subir en las encuestas. Después la agenda empezó a complicarse y terminaron imponiéndose los temas de Cristina, ¿no? Vicentín y sobre todo la reforma judicial. Ahora recupera en las últimas semanas Alberto con el acuerdo por la deuda, pero su gran desafío es imponer su propia agenda y que la agenda del gobierno no la establezca Cristina. Lo que marcan las encuestas, donde estuvo al principio de la pandemia con niveles muy altos de imagen positiva el presidente, hoy ha vuelto al punto de partida y algunas encuestas empiezan a estar ya, empiezan a mostrar que está más bajo que cuando empezó la pandemia. Esto lo que indica es que la herencia de Macri, que fue muy complicada, empieza a tener un límite, ¿no? Y la sociedad empieza a juzgar, bueno, ¿cómo es tu gestión ahora?
Claro. cuánto está bien, cuánto está mal, y lo que indica la economía de este momento es que tenés, además del cepo, tenés recesión, tenés más de 500.000 de empleos perdidos desde el comienzo del año, y tenés un horizonte económico muy, muy complicado. Por eso es que ya no resulta tanto echarle la culpa a Macri, como le pasó a Macri con Cristina, donde tuvo un límite ese argumento, y ahora empiezan a juzgarte por tus aciertos y tus errores. Sí. Esa es la complicación que tiene el presidente ahora. Vuelvo a proponerles hablar en la máquina del tiempo, subirnos a la máquina del tiempo, Sergio, en este caso, para hablar sobre lo que fue el éxito electoral y la contraposición entre una fórmula que sirve para ganar elecciones, pero que dificulta mucho la gestión política cuando estás en la silla en la que querías estar. Sigo pensando que fuimos capaces de lograr este resultado porque fuimos capaces de forjar una unidad. Ahora, con Cristina sola no era suficiente, pero sin Cristina no se podía ganar. ¿Qué dificultades le implica esto o esta concesión hoy a Alberto Fernández a la hora de gobernar? Yo te propongo, Caro, hacer un ejercicio contrafáctico, ¿verdad? A ver. Y la pregunta sería la siguiente. Supongamos que Cristina no fuese la vicepresidenta de Alberto. Las dificultades objetivas, ¿no? Tanto la herencia, el problema de la deuda, la decadencia de la Argentina de tanto tiempo, el virus, las dificultades de cualquier gestión nueva hasta que le encuentra, obviamente, la vuelta al desafío de gobernar. Yo creo que sin Cristina igual hubiera sido recontra complejo. Ahora, ¿qué le agrega Cristina a esto? Bueno, le agrega dos elementos, ¿no? Por un lado, debilita en la práctica con su presencia a un presidente que tiene, por supuesto, total legitimidad de origen, que está forjando de a poquito legitimidad de ejercicio, pero que todo el mundo sabe no es el líder ni de su partido, ni siquiera de su distrito, la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ahí hay una debilidad enorme entre el poder real y el poder, digamos, formal. Eso por un lado. Por otro lado, hay una situación ideológica, y es que Cristina representa segmentos más radicalizados, ella misma tiene una agenda más radicalizada, y efectivamente Alberto Fernández hasta ahora estuvo caracterizado por ser un tipo mucho más moderado, ¿no? Un político mucho más moderado. Esa es otra tensión, las dos tensiones se superponen. Entonces, yo diría, siempre hubiera sido complejo, ahora se le suma el hecho de que el poder real está fuera de la presidencia y que la agenda de radicalización también la representa Cristina Fernández de Kirchner. Sergio, gracias Fernando por acompañarnos esta tarde como siempre, gracias a los dos.